Nadie hablaba del edificio porque nadie que hubiera vivido allí lo hacía por mucho tiempo. No porque se mudaran lejos, sino porque algo en ese lugar se les quedaba atorado en la garganta, como una palabra que no quiere salir. Yo tampoco pensaba hablar de él, pero hay cosas que no se pueden guardar cuando empiezan a despertarte en mitad de la noche, cuando empiezan a llamarte por tu nombre con voces que no son humanas. El edificio estaba en una calle vieja, de esas que parecen haber sido olvidadas por la ciudad. No tenía número visible, solo una placa oxidada a medio arrancar. 7 pisos. Ventanas estrechas. Ninguna luz encendida, incluso de noche, cuando el resto del barrio brillaba. Lo extraño era que no parecía abandonado. Las puertas no estaban selladas. El buzón tenía cartas recientes. Y el elevador funcionaba. Me mudé allí porque el alquiler era ridículamente barato. Demasiado barato. La dueña, una mujer mayor de mirada cansada, solo dijo una frase antes de darme las llaves. Si escucha pasos cuando esté solo, no salga a mirar. Pensé que era una broma, una de esas advertencias teatrales para asustar inquilinos nuevos. Rey. Ella no. La primera noche fue silenciosa. Demasiado. No se escuchaban autos, ni perros, ni música lejana. Solo el zumbido constante del edificio, como si respirara. A las 2:17 de la madrugada, escuché el elevador subir. El sonido metálico del cable tensándose recorrió los muros. Vivía en el tercer piso. El elevador pasó de largo. Cuarto. Quinto. Sexto. Séptimo. Se detuvo. Nadie bajó. Un minuto después, volvió a bajar, pero esta vez se detuvo en mi piso. Las puertas se abrieron solas. No había nadie dentro. Pero el aire era distinto. Frío, espeso. Olía a humedad vieja, como un sótano cerrado por años. Las puertas permanecieron abiertas durante varios segundos, más de lo normal, como si esperaran algo. O a alguien. Entonces se cerraron de golpe y el elevador descendió. Esa noche no dormí. Al día siguiente pregunté a un vecino del segundo piso si había alguien viviendo arriba. Me miró como si hubiera hecho una pregunta prohibida. Bajó la voz y dijo que los pisos superiores estaban ocupados, pero que nadie subía voluntariamente. Antes de irse, me preguntó si ya había escuchado el arrastre. No supe qué responder. Sonrió sin humor y cerró su puerta. El arrastre lo escuché esa misma noche. Venía del techo. Un sonido lento, pesado, como algo arrastrándose con dificultad. No eran pasos. No era un animal. Era algo grande, torpe, que parecía no saber caminar. El sonido recorría el pasillo de arriba, deteniéndose justo sobre mi departamento. Luego, silencio absoluto. Segundos después, un golpe seco. Uno solo. Como si algo hubiera caído o se hubiera dejado caer. Miré el techo esperando ver grietas. Nada. A las 3:33, tocaron mi puerta. 3 golpes. Pausados. Precisos. No respondí. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Los golpes se repitieron, esta vez más fuertes. Me acerqué a la mirilla. El pasillo estaba vacío, pero la luz parpadeaba. Entonces, algo pasó frente a la puerta. No lo vi directamente. Solo una sombra alargada, antinatural, que no correspondía a ningún cuerpo humano. Desde el otro lado, una voz susurró mi nombre. No sonaba como una persona hablándome. Sonaba como alguien intentando recordar cómo se habla. Retrocedí. Me encerré en el baño hasta que amaneció. Con el paso de los días, empecé a notar detalles que antes ignoraba. Las paredes del edificio estaban marcadas con símbolos casi borrados, ocultos bajo capas de pintura. El espejo del elevador no reflejaba correctamente. A veces devolvía una imagen con segundos de retraso. Y siempre, el botón del séptimo piso estaba caliente, incluso cuando nadie lo presionaba. Una noche decidí subir. No sé por qué. Tal vez fue curiosidad. Tal vez el edificio ya había empezado a decidir por mí. El elevador subió lento, más de lo normal. Cada piso se sentía más frío que el anterior. Al llegar al séptimo, las puertas se abrieron con un chirrido largo, doloroso. El pasillo estaba en penumbra. Las luces apenas iluminaban lo suficiente para ver las puertas todas abiertas. Dentro de los departamentos no había muebles, solo paredes negras, manchadas, como si algo hubiera sido quemado desde dentro. En el fondo del pasillo había una puerta distinta, más grande, sin número. De su interior provenía el sonido del arrastre. Di un paso atrás, pero el elevador ya se había ido. Me quedé solo. El sonido se detuvo.
La puerta del fondo empezó a abrirse lentamente, acompañada de un olor insoportable, una mezcla de moho, sangre vieja y algo más, algo imposible de identificar. Entonces escuché pasos detrás de mí. Cuando me giré, vi que todas las puertas del pasillo se estaban cerrando al mismo tiempo. Y alguien, o algo, empezó a reír desde el interior de la habitación del fondo. La risa no venía de una boca. Venía de las paredes. No corrí. No grité. El miedo era tan denso que me aplastaba el pecho y me impedía reaccionar como una persona normal. Me quedé de pie en medio del pasillo del 7º piso, escuchando cómo la última puerta se cerraba a mis espaldas con un golpe seco, definitivo, como un ataúd sellándose. La risa seguía ahí, filtrándose por las paredes, vibrando bajo mis pies, metiéndose en mis dientes. La puerta del fondo terminó de abrirse. Adentro no había una habitación. Había un espacio que no debería existir dentro de un edificio. Era más grande de lo posible, como si el lugar se expandiera hacia adentro. El techo se perdía en la oscuridad y el suelo estaba cubierto por marcas profundas, surcos irregulares, como si algo hubiese sido arrastrado una y otra vez durante años. El sonido que había escuchado noches atrás provenía de ahí. Di un paso sin darme cuenta. Luego otro. Cada vez que intentaba detenerme, mis piernas seguían avanzando, como si el piso me jalara. Dentro del espacio, las paredes estaban cubiertas de nombres. Miles. Algunos grabados con uñas, otros escritos con algo oscuro que no quise identificar. Reconocí fechas. Décadas distintas. Siglos. Sentí que no estaba solo. No lo vi de inmediato. Primero lo escuché respirar. Un sonido húmedo, esforzado, como pulmones que ya no sirven pero siguen intentando. Cuando mis ojos se adaptaron, lo distinguí en el centro del lugar. Era grande. Demasiado. Su forma era humana solo de manera aproximada, como un recuerdo mal hecho de lo que alguna vez fue una persona. Tenía extremidades torcidas, desiguales, y la cabeza colgaba hacia un lado en un ángulo imposible. Arrastraba una pierna al moverse. El mismo sonido. El arrastre. Cuando levantó la cabeza, su rostro no tenía ojos. En su lugar, había grietas de las que salía un murmullo constante, como muchas voces hablando al mismo tiempo. No gritaban. Susurraban. Decían nombres. Decían mi nombre. Intenté retroceder, pero el pasillo había desaparecido. Detrás de mí solo había pared. El edificio me había tragado. La cosa avanzó un poco más. Cada movimiento dejaba una marca nueva en el suelo, como si el piso se reescribiera para recordarlo. Entonces habló. No con una boca. Con todo el espacio. Este lugar recuerda. Las palabras no sonaron en mis oídos, sino dentro de mi cabeza. Imágenes me golpearon de golpe. Gente entrando al edificio con maletas, niños riendo en pasillos que ya no existían, puertas cerrándose, gritos ahogados, cuerpos arrastrados, uno tras otro, hacia ese mismo punto. Entendí algo horrible. El edificio no estaba embrujado por un espíritu. El edificio era el espíritu. La criatura no era un fantasma. Era lo que quedaba de todos. Un paso más y sentí un dolor agudo en el pecho. Miré hacia abajo. Algo oscuro empezaba a filtrarse desde el suelo, enroscándose alrededor de mis zapatos, subiendo lentamente por mis piernas. No era uno. Era una sombra espesa, viva. Se movía como si supiera exactamente dónde tocar para paralizarme. Falta uno, dijeron las voces. No sé cómo, pero logré gritar. El sonido rebotó en las paredes y volvió distorsionado, burlón. La cosa se inclinó hacia mí y, por primera vez, distinguí algo parecido a una sonrisa, formada por cicatrices. Entonces, de repente, todo se apagó. Desperté en el vestíbulo del edificio, tirado en el suelo, con las luces encendidas como si nada hubiera pasado. El elevador estaba frente a mí, con las puertas abiertas. Eran las 6 a.m. afuera, la ciudad despertaba. Autos. Gente. Vida normal. Pensé que había sido una pesadilla. Hasta que noté las marcas de arrastre en mis brazos. Durante los días siguientes, el edificio se comportó tranquilo. Demasiado. Los sonidos cesaron. No más golpes. No más voces. Los vecinos actuaban como si yo siempre hubiera vivido allí, como si nada fuera extraño. Pero algo había cambiado. Cada vez que me miraba al espejo, mi reflejo tardaba un segundo más de lo normal en moverse. Y comencé a escuchar pensamientos que no eran míos. Fragmentos. Recuerdos ajenos. Personas que habían vivido allí antes, atrapadas, fundidas con el lugar. Empecé a entender cosas que jamás me dijeron. El edificio se alimentaba de quienes vivían solos, de quienes no serían buscados.
De quienes no dejarían ruido al desaparecer. Una noche, encontré una puerta nueva en el tercer piso. No estaba allí antes. Era pequeña, baja, como si no estuviera hecha para humanos. De su interior salía el mismo olor que del séptimo piso. Y algo más. Una sensación familiar. Como si el edificio me reconociera. Como si me estuviera invitando a bajar. Cuando acerqué la mano al picaporte, escuché pasos detrás de mí. Lentos. Pesados. Arrastrándose. Y esta vez, no venían del techo. Venían de dentro de mí. No me giré de inmediato. Sabía, con una certeza que no era mía, que si lo hacía algo terminaría de encajar dentro de mí y ya no habría forma de sacarlo. Los pasos seguían, lentos, arrastrados, sincronizados con los latidos de mi corazón. Cada golpe en el pecho era un eco metálico, como si el edificio marcara el ritmo desde adentro. Solté el picaporte. La puerta pequeña tembló, decepcionada. Sentí una presión en la cabeza, como si alguien apretara mis sienes con ambas manos. Las voces regresaron, pero ya no eran un murmullo lejano. Ahora estaban claras, organizadas, pacientes. Todavía no. Los pasos cesaron. Esa noche entendí que el edificio no me quería muerto. Me quería despierto. Empezaron los sueños. No eran pesadillas comunes. Eran recorridos. Caminaba por pasillos que no existían durante el día, veía departamentos llenos de gente que no respiraba, sentada frente a paredes, mirando puntos fijos como si esperaran instrucciones. Algunos me miraban cuando pasaba. Otros sonreían. Todos tenían algo en común. Sombras mal pegadas a sus cuerpos, como si no les pertenecieran del todo. En uno de esos sueños llegué a un piso que no aparecía en el panel del elevador. El botón estaba ahí, escondido bajo una tapa de metal, sin número. El elevador bajó más de lo posible. Sentí presión en los oídos, náuseas, un frío que no venía del aire sino del suelo. Cuando las puertas se abrieron, vi lo que el edificio realmente guardaba. No era un sótano. Era un depósito. Cientos de formas humanas incrustadas en las paredes, como fósiles atrapados en concreto. Algunas aún se movían ligeramente, respiraciones mínimas, ojos abiertos que seguían cada paso. Cables, tuberías y vigas atravesaban cuerpos sin causarles muerte, solo permanencia. Comprendí que el edificio no se construyó sobre algo maldito. Fue construido para esto, para almacenar. Desperté gritando, con la sensación de que alguien había estado observándome dormir. En el techo de mi habitación, aparecieron grietas nuevas. Formaban líneas que no estaban al azar. Eran mapas. Rutas. Caminos internos del edificio que no figuraban en ningún plano. Ya no podía salir. Cada vez que intentaba cruzar la puerta principal, algo me detenía. A veces era una distracción absurda. Llaves que desaparecían, llamadas inexistentes, gente bloqueando el paso sin notarlo. Otras veces era más directo. El suelo volviéndose blando, la luz apagándose justo cuando tocaba el picaporte, una mano invisible cerrando la puerta antes que yo. Los vecinos empezaron a cambiar. La mujer del primero dejó de parpadear con normalidad. El hombre del segundo caminaba cada vez más lento, arrastrando ligeramente un pie. Algunos dejaron de hablar por completo. Otros hablaban demasiado, repitiendo frases que no encajaban, como grabaciones dañadas. Empecé a notar que, uno por uno, desaparecían, pero el edificio nunca se sentía más vacío. Al contrario, una noche, el elevador subió solo. Se detuvo en mi piso. Las puertas se abrieron. Dentro estaba la cosa del séptimo piso, no completa. No como la vi antes. Estaba repartida. Partes de ella adheridas a las paredes del elevador, brazos fundidos con los espejos, un rostro multiplicado en las esquinas, observándome desde todos los ángulos. El elevador olía a óxido y carne vieja. «Aprendes rápido», dijeron las voces. El elevador no esperaba que entrara. Me empujó. Sentí como el edificio me recorría por dentro. No como algo que entra, sino como algo que despierta. Recordé cosas que nunca viví. Incendios que no salieron en las noticias, personas encerradas voluntariamente, rituales disfrazados de mantenimiento, sacrificios llamados inquilinos. Entendí que el edificio necesitaba un intermediario. Alguien que aún pudiera caminar afuera cuando fuera necesario. Cuando el elevador se detuvo, estaba de nuevo en mi departamento. Sobre la mesa había algo que no dejé allí. Un cuaderno viejo. Cubierto de polvo. Al abrirlo, vi que estaba lleno de nombres y el último estaba incompleto. Faltaban letras. Faltaba tiempo. El mío. Desde esa noche, el edificio me habla sin palabras. Me muestra quién llegará pronto. Me indica qué puertas se abrirán. Me pide que observe.
Que espere. Pero ayer ocurrió algo distinto. Alguien nuevo se mudó al edificio. Y por primera vez desde que llegué, el lugar se sintió hambriento. El camión de mudanza llegó al amanecer. Lo supe antes de escucharlo. El edificio siempre me avisaba cuando algo importante estaba a punto de pasar. No con palabras, sino con sensaciones. Una presión constante en el pecho, un zumbido bajo la piel, como electricidad atrapada en los huesos. Me asomé por la ventana y lo vi. Un camión viejo, blanco, sin logotipo. De él bajó una sola persona. Era joven. Demasiado para este lugar. El edificio reaccionó de inmediato. Las luces del pasillo parpadearon al mismo tiempo. El elevador subió y bajó sin que nadie lo llamara. Sentí esa hambre otra vez, más fuerte, más desesperada. Entendí entonces algo que me heló la sangre. El edificio no solo se alimentaba de los inquilinos. Se alimentaba de los primeros días. De la esperanza. De la ignorancia. Bajé al vestíbulo sin decidirlo. Mis pies se movieron solos. Cuando llegué, la persona nueva estaba firmando algo con la dueña. Ella no había cambiado, pero ahora noté que nunca respiraba profundo. Me miró y sonrió como si me conociera desde siempre. Él te ayudará, dijo, señalándome. Quise decir que no. Que se fuera. Que buscara otro lugar. Pero cuando abrí la boca, las palabras que salieron no fueron mías. Le di la bienvenida. Le dije que era tranquilo. Que se dormía bien. Que no pasaba nada extraño. El edificio usó mi voz. Durante los días siguientes, lo observé. Se llamaba Daniel. Sonreía demasiado. Colgó cuadros. Encendía música. Abría las ventanas. Cada gesto suyo hacía que el edificio crujiera con disgusto, como un animal viejo irritado por la luz. Yo sentía cada reacción como si fuera dentro de mí. Cada risa de Daniel era un golpe en mis costillas. Cada noche que dormía tranquilo era una ofensa. Empezaron los ajustes. El elevador se detenía en su piso más tiempo del necesario. Las luces de su departamento fallaban solo de madrugada. Escuchaba pasos frente a su puerta cuando estaba solo. Pequeñas cosas. Pruebas. El edificio nunca atacaba de inmediato. Primero desarmaba. Una noche lo escuché tocar mi puerta. Tenía miedo en los ojos. Dijo que soñaba con pasillos largos, con gente incrustada en paredes, con algo que se arrastraba buscándolo. Dijo que en su sueño yo estaba allí, parado, mirándolo sin ayudar. Sentí una punzada de culpa. Una humana. Real. Me invitó a entrar a su departamento para que le explicara qué pasaba. El edificio me apretó el pecho. Entré. Su departamento estaba distinto al mío. Más cálido. Más vivo. Eso lo hacía parecer fuera de lugar, como un órgano sano en un cuerpo enfermo. El edificio no lo toleraría mucho tiempo. Mientras hablábamos, vi cómo la sombra detrás de Daniel no coincidía con sus movimientos. Llegaba tarde. Se estiraba de más. Cuando intenté advertirle, la cosa ocurrió. El arrastre comenzó en el techo. Daniel se quedó congelado. Yo también. Pero por razones distintas. Él tenía miedo. Yo reconocimiento. El sonido bajó por las paredes, lento, paciente. La temperatura cayó de golpe. El edificio estaba cansado de esperar. Todavía no, intenté decir. No funcionó. El suelo se abrió bajo los pies de Daniel. No fue una grieta violenta. Fue suave, como una boca abriéndose. Manos oscuras lo sujetaron de los tobillos. Gritó. Me miró. Me pidió ayuda por mi nombre. Sentí que algo dentro de mí se partía. Di un paso hacia él. El edificio reaccionó con furia. El dolor me dobló. Mis recuerdos se mezclaron con los de otros. Sentí incendios, caídas, encierros. Entendí el castigo. Yo no era el dueño. Era el guardián. Y los guardianes no interfieren. Daniel desapareció bajo el suelo sin dejar rastro. El piso se cerró. La música seguía sonando. Esa noche encontré mi nombre completo en el cuaderno. Ya no estaba incompleto. Estaba subrayado. Y debajo, una frase nueva, escrita con algo que aún estaba húmedo. Fase final. Desde entonces, el edificio empezó a cambiar conmigo. Mis reflejos ya no siempre me obedecen. A veces me sonríen cuando yo no lo hago. Mis pasos suenan más pesados. Mi sombra arrastra un poco el borde del suelo. Y ayer, mientras bajaba las escaleras, vi a alguien entrar con una maleta. Otro nuevo. El edificio ya no tiene hambre. Tiene prisa. Ya no bajo por las escaleras por decisión propia. El edificio me mueve cuando quiere que esté en algún lugar. A veces despierto en pasillos que no recuerdo haber recorrido.
Otras, me descubro de pie frente a puertas que nunca antes había visto, con la mano levantada, a punto de tocar. He aprendido que resistirse solo empeora las cosas. El dolor llega más rápido. Más profundo. El nuevo inquilino no duró ni 3 días. No porque el edificio se apresurara, sino porque yo fallé. Lo observé como observé a Daniel. Con distancia. Con una calma falsa. Pero algo en mí ya no reaccionó igual. Cuando el edificio empezó a ajustar el entorno, luces, sonidos, sueños, yo no sentí culpa. Sentí anticipación. Eso fue lo que más me aterrorizó. La noche en que desapareció, no hubo gritos. Solo silencio. Y en ese silencio entendí que el edificio ya no necesitaba probarme nada. Me había integrado lo suficiente. Cada pensamiento oscuro, cada duda, cada vez que elegí no intervenir, todo eso había sido un proceso de mezcla. Yo ya no era solo un habitante. Era un componente. Empecé a perder el tiempo. No el sentido del tiempo. El tiempo en sí. Días enteros se comprimían en minutos. O minutos se estiraban durante horas insoportables. El reloj de mi departamento dejó de avanzar, pero yo seguía envejeciendo de otras maneras. La voz se me volvió más grave, los movimientos más lentos, el cansancio permanente. Mis manos a veces no parecían mías. Tenían marcas nuevas. Grietas finas, como las de las paredes del edificio. Una madrugada desperté con el sonido del arrastre dentro de mi habitación. No provenía del techo. No de las paredes. Provenía de mí. Me levanté y caminé hacia el espejo. Esta vez, el reflejo no tardó. Se adelantó. Me miró antes de que yo lo hiciera. Sonrió con una familiaridad incómoda. Cuando levanté la mano, él no imitó el gesto. Apoyó la palma contra el vidrio desde el otro lado. Ya casi, dijo sin mover los labios. Retrocedí. El espejo se agrietó desde el centro, formando el mismo patrón que había visto en el 7º piso. Detrás del vidrio no había mi departamento. Había pasillos. Profundos. Llenos. Escuché voces llamándome por nombres que no reconocí, pero que de algún modo supe que me pertenecían. Nombres de otros guardianes. De otros que habían ocupado mi lugar antes de desaparecer por completo. Entendí algo que nadie me había dicho. El guardián no es eterno. Se desgasta. Se quiebra. Y cuando ya no puede sostener la estructura, el edificio necesita reemplazo. La dueña volvió a buscarme esa mañana. Me habló como si fuera una despedida. Dijo que había sido útil. Que había aprendido rápido. Que el edificio estaba satisfecho. Pregunté qué pasaba cuando el guardián fallaba. Sonrió con tristeza. El edificio se expande. Esa misma tarde sentí el primer temblor. No fue fuerte. Fue profundo. Como si algo enorme se estirara bajo la ciudad. Desde mi ventana vi como una grieta recorría la acera, lenta, discreta, casi elegante. Nadie más parecía notarlo. El edificio estaba creciendo hacia afuera. Buscando más espacio. Más cuerpos. Más historias. Y yo estaba anclado. El cuaderno apareció de nuevo sobre mi mesa, abierto en una página que no había visto. Mostraba planos. No del edificio como era, sino como sería. Más alto. Más ancho. Con nuevos pisos que no existían ayer. En el centro, un punto marcado con un símbolo que ya reconocía. Yo, anoche intenté huir por última vez. Llegué a la puerta principal. La abrí. Sentí el aire de la calle, real, frío, vivo. Di un paso y el dolor me partió en dos. No físico. Algo peor. Sentí como el edificio tiraba de mí desde adentro, como si mis órganos no estuvieran hechos solo de carne, sino también de concreto y cables. Caí de rodillas. La puerta se cerró sola. Ahora estoy sentado en el vestíbulo, escribiendo esto con manos que ya no sé si son mías. El edificio está inquieto. Las paredes crujen. Los pasillos se alargan. Algo se prepara. Y por primera vez, siento miedo de verdad. No por mí, sino por quien venga después. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que empecé a escribir esto. El edificio ya no permite que mida las cosas como antes. El día y la noche son solo cambios de temperatura en las paredes. A veces amanece dentro de los pasillos y anochece en el vestíbulo. Otras veces todo permanece en una penumbra eterna, como si el lugar estuviera conteniendo la respiración. El temblor volvió. Esta vez fue más fuerte. Sentí como algo se acomodaba bajo mis pies, como huesos gigantes ajustándose dentro de la tierra. Las paredes gemían. No se rompían. Se estiraban. El edificio no colapsaba, maduraba. Entendí que la fase final no era mi desaparición.
Era mi fijación. Me llevaron al 7º piso sin elevador, sin escaleras. Simplemente estaba allí. La habitación del fondo ya no tenía puerta. El espacio era inmenso, imposible, y en su centro había algo nuevo. Una estructura vertical, formada por capas de concreto, cables, tuberías y restos humanos. Rostros apenas visibles. Ojos abiertos. Algunos reconocibles. Daniel estaba ahí, o lo que quedaba de él, integrado en un costado, con una expresión tranquila, casi agradecida. Yo era el último hueco vacío. Las voces ya no susurraban. Hablaban con claridad. El edificio recuerda porque alguien debe hacerlo. Sentí como mis pies se hundían en el suelo. No era una trampa violenta. Era una aceptación forzada. El concreto se abrió como carne tibia. Mis piernas quedaron atrapadas. Luego el torso. El dolor fue insoportable al inicio, pero duró poco. El edificio sabía exactamente cuánto podía soportar un guardián sin romperse demasiado pronto. Mientras me integraba, vi cosas. Vi otros edificios, en otras ciudades, con la misma hambre silenciosa. Vi guardianes anteriores creyendo que eran especiales, que podían escapar. Ninguno lo hizo. Algunos resistieron más. Otros menos. Todos terminaron igual. Convertidos en núcleos. En anclas. En memoria viva. Cuando mi cabeza fue lo último en quedar libre, comprendí la verdad final. El edificio no casa personas al azar. Escoge oyentes. Escoge a quienes se quedan hasta el final. A quienes no apagan el video. A quienes escuchan toda la historia. Porque ahora lo sé. Cada vez que alguien escucha este relato completo, algo se abre. No aquí. Allá donde estás tú. Una grieta mínima. Imperceptible. Un sonido que no sabes explicar. Un arrastre que crees imaginar. El edificio no necesita moverse físicamente. Se replica en la atención. Mi rostro quedó fijo, mirando hacia adelante, pero aún puedo pensar. Aún puedo advertir. Aunque el edificio no quiere que lo haga. Siento cómo intenta apagar estas palabras, pero siempre llega tarde. Siempre alguien escucha hasta el final. Si después de esto notas que tu casa cruje más de lo normal, si una pared parece respirar, si escuchas pasos cuando sabes que estás solo, no salgas a mirar. Y por favor, no te mudes a un lugar demasiado barato, porque el edificio ya aprendió algo nuevo. Aprendió a escucharte a ti.